In the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my trucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Whoa, 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 whoa. Everybody sing it out. Whoa, whoa, whoa. Everybody sing it out. Whoa, everybody sing it out. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar, soy el ingeniero Rolando Serna, vamos a iniciar la sesión 3 del módulo de tratamiento de aguas industriales de gestión integral HQS-SE. Vimos en las dos sesiones anteriores el tema de introducción al tratamiento de agua y vimos también ya parte de las aplicaciones y no tanto aplicaciones, sino vimos realmente los procesos de tratamiento, ¿no? Vimos el tema de filtración, vimos el tema de absorción, coagulación, floculación y parte del tema importante del ablandamiento de agua. Hoy día pues vamos a tocar las aplicaciones directas del ablandamiento de agua industrial, ¿sí? Y iremos también, veremos un punto ya bastante importante que vamos avanzando ya, conocido como la tecnología de membranas. La tecnología de membranas se divide en tres, por lo menos las que conocemos. Tres tecnologías de membranas actualmente hablando, de los sistemas avanzados de tratamiento, pero ahora vamos a ver dos, porque la tercera, digamos, tecnología de membrana la vamos a dejar para la sesión 5, porque es un poco más compleja y quiero ahora mismo sembrar las raíces para poder atacar ese tema y no nos pueda confundir, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora con las aplicaciones del ablandamiento de agua, regresando a lo que estaba hablando, del ablandamiento de agua industrial, ¿no? ¿Y cuáles son sus aplicaciones más saltantes? ¿Para qué nosotros ablandamos el agua? En la sesión 2, nosotros hemos explicado yo de que el ablandamiento de agua tiene una finalidad, ¿no? La finalidad, obviamente, del proceso de ablandamiento, lo dije que era por intercambio iónico, en la mayor parte de las veces, no siempre, pero en la mayor parte de las veces se hace por intercambio iónico. Y ya expliqué en qué consiste el intercambio iónico como tal, ¿no? Pero es bueno repasarlo. Es simplemente usar una media de intercambio. Se conocen como resinas de intercambio. Son unas bolitas de poliestireno muy pequeñitas, cargadas negativamente y con iones sodio en los poros positivos, de tal forma que se llenan en un tanque a presión similar a los tanques de filtración, que pueden ser en acero o en fibra de vidrio, y el agua cruda, al ingresar a los tanques, ¿no? Si tiene presencia de calcio o tiene presencia de magnesio, el calcio disuelto y el magnesio disuelto se van a adherir a la resina y va a soltar sodio. Como sabemos, como ya expliqué, la presencia de calcio y magnesio en el agua cruda, ¿sí?, da la dureza del agua. Ambos constituyen la dureza del agua. Cuanto mayor concentración tenga de calcio, cuanto más dura va a ser el agua. Y por lo tanto, menos posibilidades de formar soluciones espumosas va a tener, menos posibilidades de detergencia y mayores interferencias en el teñido, por ejemplo, en los procesos de acabados textiles,
Y también si el agua está dura, obviamente me va a generar incrustación en las plantas de fuerza. Eso ya lo hemos conversado la clase pasada, donde estamos repasando. Como el curso es largo, hoy día no me voy a detener mucho en estos puntos porque hay muchas cosas que ver y realmente 1 hora y media no alcanza. Pero vamos a tratar de ser un poco más consistente para no desviarnos, ¿no? Entonces, regresando al tema de las aplicaciones del ablandamiento, pues ¿dónde necesitamos agua blanda y para qué? Por ejemplo, acá lo vemos, ¿no? En esta diapositiva, en las plantas de fuerza. Ya hemos explicado que es una planta de fuerza, ¿sí? Una planta de fuerza es prácticamente el corazón de una industria. Es el corazón, digamos, de una industria de alimentos, de una industria pesquera, de una industria de textil, de una industria, ¿qué le digo? De todo, de una termoeléctrica, por ejemplo, también es el corazón, ¿sí? De una industria de embotellado, de una industria, es decir, prácticamente, realmente no hay industria que no sea la de plásticos, pero las demás, créanme, casi todas tienen plantas de fuerza, pequeñas, medianas o gigantes, ¿sí? ¿Qué hacen las plantas de fuerza? Lo hemos explicado, generan, ¿qué cosa? Vapor de calentamiento. Y para generar vapor de calentamiento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vaporizar. ¿Vaporizar qué? No vamos a vaporizar agua cruda, pues. Tenemos que vaporizar agua blanda, agua tratada, hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vaporizamos agua blanda, vamos a permitir que esa planta de fuerza, que son armatostes, o sea, calderos pirotubulares, construidos íntegramente en acero, vamos a proteger la metalurgia, vamos a permitirle que no se encalichen, vamos a permitirle que no se llenen de incrustación y por lo tanto la transmisión de calor sea óptima. Ese es digamos, el objetivo en una planta de fuerza de un proceso de ablandamiento de agua. Ahora, no necesariamente el ablandamiento de agua es en sí el corazón de una planta de fuerza, sino que también podría ser una tecnología de osmosis que vamos a ver después. ¿Y por qué? Después también lo voy a explicar. De hecho, hoy por hoy, los ablandadores, cuando las aguas son salobres, se están reemplazando por sistemas de osmosis. Que ahora en ese momento lo vamos a arreglar seguido, ¿sí? También, en sistemas de enfriamiento como agua reposición, eso es correcto. Cuando hablemos de enfriamiento propiamente dicho, vamos a notar de que los sistemas de enfriamiento en torre abierta, ¿qué es lo que hacen? Su nombre lo dice, enfriar, quitar calor. ¿Y cómo quitas calor? Pasando por un medio caliente, agua fría, ¿verdad? Entonces, el medio caliente transfiere el calor al agua fría, el agua fría lo recoge, el agua fría se calienta, pero logra su objetivo ¿de qué? De enfriar ese motor, de enfriar esa máquina, de enfriar ese molino, de enfriar ese sistema de inyección que les digo, señores, yo lo he visto, o sea, genera ingentes cantidades de calor. Y, por ejemplo, una planta de inyección en plásticos, yo he estado ahí, yo he controlado esos procesos, no pueden trabajar si no tienen un sistema de enfriamiento que les quite el calor a los sistemas de inyección. Los sistemas de inyección adolecen de una calentura rápida, se calientan muy rápido. ¿Correcto? Entonces generan calor y ese calor es pernicioso, es perjudicial para la metalurgia, es perjudicial para el proceso. Entonces tienen que generar cierto calor hasta cierta temperatura. No puede pasar de ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo evitamos eso? Un sistema de enfriamiento que le quite calor, que en contacto con agua le quite el calor y lo mantenga a cierta temperatura. Es un tema complejo, ¿eh? Hay muchos cálculos ahí que hacer, pero lo menciono para que se sepa que el corazón, por ejemplo, de un sistema de inyección, de una planta de plástico con sistema de inyección, lo que fabrican las botellas de gaseosa, de plástico, los que fabrican los plásticos que llevan la botella gaseosa, los que fabrican los baldes que llevan las pinturas, los baldes, los aceites lubricantes, las cajas de cerveza, todas esas cajas, esos baldes, todas son hechas a moldes de inyección. La inyección de plástico, digamos, de un producto en caliente, líquido, y se solidifica, pues esas
planchas necesitan una transmisión, quitarles el calor, pero rápidamente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué un sistema de enfriamiento viene a ser ya el corazón de una planta de inyección? Y el agua de reposición que tiene que agregarse, que se debe agregar a la torre de enfriamiento, al sistema de enfriamiento de tiro abierto, tiene que ser agua blanda. ¿Por qué? Porque al vaporizar en caliche, forma sarro. Y eso es perjudicial porque le quita, ¿qué cosa? Transmisión de calor. Es todo un ciclo vicioso, si le queremos llamar así. Tú descuidas una cosa y genera otra, genera otra, ¿no? Entonces también en los sistemas de enfriamiento es importante la blanda. En las operaciones de teñido y acabados, por supuesto. Ningún textil, ningún tintorero, nadie te va a teñir una tela con agua dura. Nadie lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Bueno, mañana más tarde, ya en la profesión, nos vamos a trabajar a una tintorería, por más grande que sea, desconocemos estas cosas. Entonces, llegamos de repente, a control de calidad, y en control de calidad saben más que nosotros sobre el tema. Entonces, esa no es la idea es ir preparados, saber a qué nos enfrentamos, saber en qué podemos apoyar. Y evidentemente, la dureza de baño debe ser cero. Si el agua de pozo entró a la operación de teñido con 350, 400 partes por millón de dureza, pues bien, el agua producto, luego del ablandador o luego del sistema de membranas que vamos a mencionar, tiene que tener dureza cero. Si no, el gerente de mantenimiento y la gente de tintorería no puede teñir, no puede. ¿Por qué? Porque la dureza, en este caso los iones calcio y magnesio, que interfieren en el proceso de teñido. Entonces, ¿qué sucede? Sale un teñido opaco, por un lado, y muy colorido en un lado y un poco blanco en otro lado, un poco más claro. Sale desigual y ya se malogró toda la producción. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo grave que es? Aparte de que la tintorería misma ya tiene su propia planta de fuerza, porque también tiene que generar vapor de calentamiento. Entonces, en otras palabras, en las operaciones industriales, porque ese es el objetivo de este curso, no hay forma de escaparse, de una solución de este tipo, o sea, del tratamiento en sí. A eso me refiero. Entonces, si vamos avanzando, nos damos cuenta de que realmente el agua está ligada a muchos procesos. Por ejemplo, en la preparación de soluciones, ustedes se han dado cuenta en un laboratorio cómo seleccionan agua blanda, agua dura y agua químicamente pura. Evidentemente, el agua blanda no es químicamente pura. El agua blanda no es digamos, no es destilada, ni mucho menos, ¿no? La destilación es otro proceso, el ablandamiento es otro proceso. Pero en laboratorios, por ejemplo, necesitan agua blanda para cierto tipo de procesos, no para todos. Normalmente ya para aplicaciones más directas y más delicadas se usa el agua desmineralizada. ¿Cómo puedes utilizar agua desmineralizada? Ya sea por destilación, por intercambio iónico o por osmosis reversa, que lo vamos a ver. Bueno, ni qué decir, pues en los hoteles y lavanderías, ¿no? Estamos aplicando ya redundando lo mismo. En hoteles, obviamente, en los hoteles grandes, ellos tienen lavandería. Y si tienen lavandería, tienen que tener generador de vapor, obligatoriamente. Eso es para lavado de las ropas, lavado de las telas, lavado de las frazadas en los hoteles. Los que no tienen, obviamente mandan a la lavandería. Si los que tienen hoteles, pues los que tienen lavandería, los hoteles grandes, ¿no? Tienen lavandería adentro, pues simplemente lavan ahí. Pero también en los hoteles, el agua blanda se usa ¿para qué? ¿Para qué? Para las duchas, para los caños. Obviamente son los hoteles más caros, donde la gente que paga mejor, pues quiere lo mejor, y lo mejor es darle agua blanda en las duchas, agua blanda en los caños, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta, si alguna vez han ido al Marriott, o han ido pues a los Delfines, esos hoteles, ya donde pues los costos diarios son bastante onerosos. ¿Cómo se conserva la grifería? Esa grifería jamás está opaca, siempre está brillando. ¿Saben por qué?
porque el agua dura no existe ahí, es agua blanda. Y el agua blanda simplemente no genera incrustación, no genera esa mancha que hay normalmente en las griferías, esa mancha media blanquecina, que sucede en otros lugares no tienen ablandamiento. Además, como ya hemos repetido varias veces, el agua blanda pues no consume jabón, no consume detergente, no consume champú. Tú te puedes lavar el cabello con muy poquita agua blanda que genera mucha espuma. Con el agua dura, pues evidentemente, como lo hacemos todos nosotros, vas a consumir más champú que lo normal, porque no corta, o sea, demora en cortar, ¿correcto? Demora en cortar, y esa demora en el corte, pues causa lo que causa, ¿no? Entonces, es así, esa es una realidad, ¿sí? Eh, Ahora, también la otra aplicación importante, porque aquí nombrar las aplicaciones más importantes que se pueden, no son todas, pero por lo menos la más importante es embotellado. Embotellado ni qué decir, ¿no? Realmente, el agua blanda es el corazón del embotellado. ¿Por qué? Porque no tanto es para el producto terminado, sino que embotellado, las que realmente son embotelladoras de botellas de vidrio, necesitan el agua blanda ¿para qué? Para el lavado de las botellas. El lavado de las botellas, ya lo vimos la clase pasada, se utiliza ingentes cantidades de agua blanda. De esa forma evitamos de que en el lavado a presión que se realizan en las botellas se produzca incrustación mañana más tarde. No puede incrustarse. Eso sería pues eliminar toda una producción de botellas de vidrio. Porque si uno continúa lavando con agua dura, la botella mañana más tarde va a tener rastros de incrustación que ya no los pueden sacar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la técnica es lavar con agua blanda las botellas y con ello obviamente gastan menos soluciones detergentes, gastan menos soluciones alcalinas. ¿Por qué? Porque inmediatamente se disuelven en el agua blanda. Esa es la ventaja. Y mejor en caliente, ¿no? Mejor en caliente. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que les puedo explicar en las aplicaciones de la agua blanda, que no necesariamente vuelvo a repetir esa agua blanda, pero en sí todas estas operaciones necesitan tratamiento de agua muy, muy sofisticados. No te lo dicen, tú llegas a la industria a trabajar y pues no te das cuenta hasta que te tienen que explicar. Entonces, y realmente, hoy por hoy, yo lo he visto, o sea, no, te explica muy poco, casi nada. Entonces uno ya tiene que llegar sabiendo, entendiendo lo que te puedes encontrar en un cierto tipo de industria, que no es el caso, ¿no? Pero te puedes encontrar, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que suceden, esas son las cosas que pasan, y bueno, uno tiene que estar, ¿qué cosa? Preparado. Bien, ahora, bueno, vamos a tocar el punto, ya realmente un punto muy, muy importante, y quizá me lleve toda la clase de hoy, parte de la próxima clase, pero que es importante tocarlo porque la tecnología, digamos que es la tecnología punta a uno ahora, hoy por hoy, en las aguas superficiales, en las aguas de pozo, y en las aplicaciones, en todas las aplicaciones que se puedan tener, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de la tecnología en membranas. Cuando hemos hablado de ablandamiento, hemos hablado de intercambio iónico. Ahora vamos a hablar de una tecnología ya más avanzada que consiste en netamente el tratamiento de agua por membrana. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es una membrana, no? Ahora vamos a ver una foto, vamos a ver unas imágenes, pero primero la voy a explicar en qué consiste y cómo es, cuál es, digamos, su forma, ¿no? ¿Por qué usamos una membrana y todo eso? Tenemos una membrana tiene la forma de un tubo enrollado. Las membranas son de naturaleza netamente orgánica. Hay hoy por hoy membranas de cerámica, pero ahora vamos a hablar de las membranas de naturaleza orgánica de poliamida aromática. Son polímeros de alta cadena, ¿no? Y de superficie resistente, ¿no? De varias capas concéntricas. Ahora vamos a ver una foto, pero primero quiero explicar las aplicaciones. Acá lo podemos ver quizás, pero ahora mismo voy a explicar las aplicaciones. La membrana funciona en el caso, por ejemplo, de la membrana de ósmosis inversa,
funciona en el rango de la 10 milésima de micra. Tiene esa eficiencia. Por lo tanto, funciona a presión. Ahora voy a explicar. Las aplicaciones son innumerables, pero básicamente, el objetivo fundamental, por eso hay distintos tipos de membranas, ¿se dan cuenta? El objetivo fundamental de las membranas de osmosis reversa son para el tratamiento y el acondicionamiento de aguas salobres de pozo. Esa es su función. ¿Estamos claros? Esa es su función. Aguas salobres. Ojo que no he dicho aguas duras. Para la osmosis reversa, vamos a explicar lo que es osmosis. Pero para la osmosis reversa es netamente aguas salobres de pozo, ¿sí? Que son salobres por cloruro de sodio, porque tienen disuelto iones de cloruro de sodio más que otros iones. Por ejemplo, un ejemplo de agua salobre de pozo, de 5.000 partes por millón en sólidos totales disueltos. Si yo en la analítica total que he pedido al cliente, y digo, necesito tu analítica, que me mida cloruros, que me mida sulfatos, que me mida sodio, que me mida calcio y que me mida magnesio. Y si yo veo, pues, que yo constato en esa analítica que tienes sólidos totales disueltos, o sea, TDS, tiene 5.000 partes, y yo noto, verifico, constato, me aseguro de que el cloruro tiene 2.500, entonces yo puedo decir, sí, ok, esta agua se corrige por membrana de osmosis. ¿Estamos de acuerdo? Pero si esa analítica de 5.000 partes, yo veo que 2.500 partes o 3.000 pertenecen a agua dura, es decir, es de dureza, no de cloruro, sino de dureza, entonces yo tendré que decir que esa agua no se va a acondicionar por membrana de osmosis. Tendremos que ir a una membrana de nanofiltración. ¿De acuerdo? Cuidado, que ese es un error muy grave en todos los profesionales que he conocido. Jefe de mantenimiento, gerente de producción, plantas de alimentos sobre todo, donde habían cometido estos errores graves en pesqueras. ¿Sí? Se habían basado solamente en que habían optado por un sistema de osmosis reversa solamente por el TDS. Tiene TDS 7000. Bueno, pues es una osmosis. No, señor, no. Tienes que tener toda la analítica completa, la que suma totalmente, esa analítica que suma 7000, tiene que saber cuánto hay de calcio, cuánto hay de magnesio, cuánto hay de cloruro, cuánto hay de sodio, cuánto hay de sulfatos, incrustantes de sulfato. El sulfato de calcio es muy incrustante. Una vez que se forma la sal, puede precipitar en la membrana y te la bloquea. ¿Cuánto hay de sílice? ¿Cuánto hay de bario? ¿Cuánto hay de estroncio? ¿Cuánto hay de bicarbonato? Esas son las concentraciones que yo tengo que tener claras para yo poder inferir si voy por un sistema de osmosis o no. O decir simplemente, señor, esta agua es intratable. No podemos. En este punto se han cometido muchos errores a lo largo de los años. Lo voy a explicarle. Ahora vamos a pasar a esta parte para poder regresar después de este punto que es muy interesante. Vamos a explicar ahora mismo, vamos a ver en esta gráfica, vamos a poder verificar qué es una membrana. Como bien dije antes, no hace rato, una membrana es como una toalla envuelta. La toalla de baño envuelta que da una superficie expuesta al fluido y digamos, un intersticio interno, un tubo interno, que lo pueden ver aquí, ¿no? Donde se colecta el agua que pasa a través de todas las capas de la membrana, en forma de cosa tangencial. Eso le dicen a la osmosis inversa, proceso de filtración tangencial. O sea, el agua cruda tiene que pasar por todo este medio, estas capas, y llegar al medio.
Entonces, el agua producto de un sistema de osmosis o de un sistema de nanofiltración le dicen membrana. Le dicen, perdón, le dicen permeado. ¿Sí? Ese permeado es mi agua producto. Es mi agua, digamos, el agua que voy obteniendo en forma simultánea las 24 horas del día en una planta de osmosis. Y después hay una corriente donde se va, vamos a decir así, donde se va los elementos que voy disueltos que voy eliminando. Van a una corriente que se llama como corriente de concentrado o corriente de rechazo. ¿Sí? Bueno, ahora solamente lo menciono, pero vamos a volver a esto para volver a explicar. ¿Sí? Es para que se note la naturaleza que es una membrana, cómo es. Ya ahora, estas membranas tienen dos tipos de dimensiones básicamente. Para equipos medianos de osmosis, de 4 pulgadas de diámetro por 40 de largo, ¿sí? Por 40 pulgadas de largo. Y hay, para equipos más grandes, membranas de 8 pulgadas de diámetro por 40 de largo. Es decir, el largo se mantiene, pero el diámetro es el que varía. Entonces, si el diámetro varía, evidentemente hay más capas. Hay más capas de permeado donde el fluido va a tratar, va a llegar en forma tangencial hacia el colector de permeado, que está en el medio, ¿no? Entonces, si vamos pasando, vamos a hablar ya propiamente dicho del tratamiento de agua por osmosis. Pero antes de ello, quiero tocar un punto importante conocido como el fenómeno de osmosis directa. O sea, nosotros seguramente hemos escuchado, como profesionales que somos, hemos escuchado el fenómeno de osmosis inversa, ¿no? La tecnología de osmosis inversa, no el fenómeno, la tecnología de osmosis inversa. Pero no hemos escuchado, digamos, el fenómeno de osmosis directa. Lo hemos visto, sabemos que existe, pero no la aplicación, ¿no? Entonces, el fenómeno de osmosis directa podemos decir que es un proceso espontáneo que se da a nivel capilar en forma absolutamente natural en la naturaleza, porque la naturaleza tiende a igualar concentraciones de dos fluidos que presentan diferente concentración de solutos. Ustedes dirán que estoy hablando en chino. No. Simplemente una membrana es un ente separador de dos tipos de fluido, uno más concentrado que el otro. Entonces, en un momento determinado, cuando se aplica la membrana, es decir, puede ser una membrana tan natural como una cáscara de naranja, una cáscara de manzana, transparente, una cáscara de cebolla, ¿sí? La aplicamos y ponemos, por ejemplo, en el fenómeno de capilaridad, ponemos en dos tubos concéntricos separados por una membrana, ¿no? Ponemos una solución concentrada en cloruro de sodio por un lado, y al otro lado colocamos agua pura, químicamente pura, es decir, agua desmineralizada. Lo que va a pasar una vez que tengamos la membrana en el medio es que en forma natural el nivel hidrostático de la columna del agua concentrada en cloruro de sodio va a disminuir para igualar concentraciones con la solución química, con el agua químicamente pura. Entonces, la solución de cloruro de sodio se va, entre comillas, contaminar. La solución de agua pura se va a contaminar con la solución de cloruro de sodio. Y van a llegar a un estado de equilibrio. Tanto en el lado izquierdo del tubo capilar como en el lado derecho del tubo capilar se van a, ¿qué cosa? Igualar concentraciones. La naturaleza no permite que al lado de una membrana, que puede ser la membrana celular de nuestro cuerpo, existan dos soluciones de diferente concentración sin igualarlas. La naturaleza no permite eso. Es un fenómeno de entropía. Y es un sistema que tiene menor entropía que otro.
Ahora vamos a explicar un poquito con ejemplos un poquito más. Acá lo podemos ver, ¿no? Los tubos concéntricos inmediatamente se iguala el fenómeno de osmosis, ¿no? Evidentemente, la solución que tenía los elementos disueltos sale para disminuir la concentración de la que está eh, químicamente pura, la manera primera que la aguanta, que la separa, igualamos concentraciones, ¿correcto? Al lado derecho también ven un vaso de precipitados con una membrana en el medio, donde ustedes ven claramente que la direccional va de derecha a izquierda, donde ustedes pueden ver que la solución diluida inmediatamente ingresa, ¿no? Ingresa a la solución concentrada para igualar concentraciones. Eso se da en la naturaleza, ¿sí? Y ahora vamos a explicar casos prácticos de esa teoría que parece una locura, pero que es así, es así. Lo vamos a explicar con unos ejemplos aquí. Veamos ejemplos de las aplicaciones de osmosis directa, ¿no? Uno de ellos es la extracción de agua a través de la raíz de los vegetales. Por ejemplo, todos decimos, ¿no? Sí, pues mi abuelito riega la planta, riega el gras, riega las plantitas, ¿no? Pero el Señor no sabe por qué lo hace. Todos decimos de que sí, pues, para que las plantitas se alimenten. Yo diría que no. Porque precisamente las plantas no se alimentan de agua, ¿o sí? ¿Usted me puede responder eso? ¿Para qué riego las plantas? Yo no, yo no diría que el agua tiene proteínas que la planta pueda tomar para alimentarse, glucosa, que la planta pueda tomar para alimentarse y vivir. ¿Por qué nadie se ha hecho esa pregunta? ¿Alguien puede responder eso? Pero tenemos la cultura enraizada en nuestra mente de que pues a las plantitas hay que regarlas, ¿no? Lo que no sabemos es para qué. ¿Se dan cuenta? Pues yo le voy a decir para qué. La mayoría de las plantitas tienen su raíz pequeña, ¿verdad? Ok. Cuando adicionamos el agua de la red o el agua de donde sea, le saquemos con una manguerita, lo que hacemos es entregarle agua a la raíz, ¿verdad? ¿Y qué hace la raíz? Absorbe el agua relativamente pura que va tomando la membrana de la raíz. La membrana de la raíz, ¿para qué? ¿Para alimentarse? No. Si ese suelo no tiene nutrientes, ¿de qué se alimenta la planta? Que yo sepa, hay muchas plantas que no se abonan. Y ustedes me dicen de que el agua les va a llevar el alimento. No, no señores, no es así. Acuérdense que las plantas toman su propio alimento en el proceso de la fotosíntesis. Crean su propia glucosa a través del proceso de absorción de CO2. Entonces, ¿el agua dónde queda? ¿Para qué me sirve? Buena pregunta, ¿no? Yo les puedo asegurar, señores, que nadie me responde esto. Todo el mundo dice, sí, pues la riego, pero no sabe para qué lo riega. Entonces ahora voy a decir por qué. ¿Saben para qué? ¿Por dónde respira la hoja? La planta. Las plantas grandes que los árboles que ¿por dónde respiran? Por las hojas, señores. La nervadura de la hoja es un poro, es un pulmón de la planta. Pero ¿qué pasa? Cuando la plantita respira por la nervadura de las hojas, esa respiración va haciendo de que se vaya concentrando en elementos disueltos. La hojita se vaya llenando de pequeños partículas de sales en las hojas. Entonces, esa agua que toma a través de la raíz de la planta hace que esa zona de la planta
que son las hojas, se desconcentra en sales. No le taponeen los poros de la nervadura de la hoja y la hojita pueda seguir respirando y pueda seguir tomando, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El oxígeno, el aire, y hacer su fenómeno de fotosíntesis. Esa es la razón por la cual nosotros adicionamos agua a las plantas. ¿A qué no lo sabía? Entonces, la raíz, ¿cómo funciona? Como una membrana natural. ¿No? Toma el agua relativamente pura del subsuelo, porque está regado, lo pasa a través de la raíz, lleva a través de toda la nervadura del tallo y llega hasta la hoja. En la hoja, esa hojita que se está ahogando porque se está cerrando de sales, esa agua pura disuelve la sal y le abre el poro a la raíz, perdón, le abre el poro a la hoja de la planta. Y la plantita a través de las hojas puede seguir respirando y por lo tanto puede seguir viviendo. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿no? ¿Ese es un fenómeno de qué? De osmosis directa. ¿Acaso nosotros le damos la presión a través de la raíz de la planta, le damos la presión a la planta para que el agua suba a través de sus hojas? No, sube sola. ¿Y es por qué? Porque ese fluido acuoso ha detectado una zona de alta concentración en elementos disueltos, que son las hojas, y sube hasta la hoja para desconcentrarla. Y permitir, ¿qué cosa? Que la planta viva. ¿Y permitir qué? Entonces, que se mantenga la vida en la tierra. De no suceder eso, las plantitas, el pasto, todo ello moriría rápidamente. Y por lo tanto, morirían nuestros animales, y por lo tanto, la vida del ser humano estaría en peligro. ¿Se dan cuenta de lo importante del fenómeno de osmosis directa? Interesante, ¿no? Porque no lo sabía. Muy bien, ya lo saben. No se olviden de eso. Después otro día lo voy a sacar. Y ya ustedes me van a contar nuevamente este proceso para ver si yo puedo captar que lo han entendido. Otro proceso de osmosis directa es el proceso de conservación de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, el salado del pescado. A ver, digan ustedes, ¿por qué le pongo sal al pescado? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué, por ejemplo, dicen, ¿no? En Semana Santa, pues vamos a poner una capa de sal al bacalao para que se conserve y lo conservan, ¿verdad? Lo conservan en sal. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo se conserva por qué se conserva en realidad la carne de los seres vivos que en este momento ya no están vivos, son los animalitos? ¿Por qué se conservan en sal? Porque esa capa de cloruro de sodio que el hombre le pone al bacalao, al pescado, a la carne de res, lo que fuere, ¿qué es lo que hace? Hace que inmediatamente las células que están en la piel del animal, debajo de ella, inmediatamente, ¿qué cosa hacen? Extraen el agua. El agua de la célula sale inmediatamente, el protoplasma en la célula sale. ¿A través de qué? De la membrana. ¿De la membrana qué? Celular. En forma totalmente natural y en forma totalmente no directa. La naturaleza hace sentir de que hay una desconcentración ahí de agua pura con una piel salada. El agua pura que está obviamente en el protoplasma de la célula, de esos seres que todavía tienen agua en sus protoplasmas celulares. Entonces, ¿qué hacen? Una vez que se sala la piel del animal, el agua de sus células, de su protoplasma, sale inmediatamente. Y dejan a las células sin agua. A los millones de células que todavía tiene ahí, sin agua. Por lo tanto, no se malogra. No se pudre. En realidad, son los líquidos lo que hacen que el cuerpo se descomponga,
que el animal se descomponga una vez que ha perecido. Si se realiza la extracción de las aguas de las células del ser humano o de las células animales, se preserva el cuerpo en tiempo indefinido. Y ese es un fenómeno también de osmosis natural, porque estamos hablando de qué. ¿Quién funciona de membrana? Pues el protoplasma de la célula, de la membrana celular. Y va de un lugar, digamos, relativamente puro, que es el protoplasma de la célula. Esa agua sube hacia la zona concentrada en sales. ¿Para qué? Para diluirla. Y ese proceso hace pues que el pescado se conserve, que la carne se conserve y que, ¿por qué no decirlo? Un cuerpo humano se conserve. Lo puedes conservar en sal. Sí, señor, sí que se puede. ¿Se dan cuenta? Es también un fenómeno de qué? De osmosis natural. El proceso de desalcoholización del cuerpo humano. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Imagínense, ¿no? Te das una fiesta, te tomas unos cuantos vasos de cerveza, bailas, y al día siguiente amaneces con un poco de sed. ¿Por qué? A ver, ¿qué me dice? Claro, porque la cerveza tiene alcohol disuelto, ¿sí? Al tener alcohol disuelto, ¿qué es el alcohol? Deshidrata tus células, señores. Al deshidratar tus células, ¿qué hacen? Obviamente vas a sentir sed, pues. ¿Y cómo la deshidrata? Lo casi parecido al proceso de conservación del pescado. El agua relativamente pura de tus células, ¿sí? de tus protoplasmas celulares, sale inmediatamente, ¿no? Para disminuir la concentración de alcohol. Entonces te hace. Entonces necesitas hidratarte rápidamente al día siguiente o esa misma noche. Tomarte 1 litro, 2 litros de agua. Para que se equilibre, ¿qué cosa? La concentración de alcohol en tu sangre y la puedes eliminar rápidamente, metabolizar rápidamente en el hígado. ¿Cómo nos nutrimos nosotros? Todos nosotros nos nutrimos a través de osmosis, señores. El intercambio a nivel molecular, a nivel de célula, entre proteína y célula, es por osmosis. El equilibrio de las sales disueltas en la sangre justamente también es por osmosis. No puede haber un punto en tu sangre más concentrado que otro en proteínas, en hemoglobina. Todos tienen la misma concentración, salvo que te estés enfermo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero una persona sana tiene que tener la misma concentración de proteínas en su sangre, en cada muestra que saque, ¿verdad? ¿Se entendió este punto? En algún otro momento lo podemos repetir, pero es muy interesante hablar de esto. Porque a veces realmente ni siquiera sabemos por qué estamos vivos. ¿Cuál es el mecanismo que nos mantiene vivos? Es la osmosis, pero la osmosis directa. ¿Sí? Eso, por ejemplo, a ver, ¿ustedes sabían de que si te tomas un vaso con agua donde has disuelto cloruro de sodio, ¿tú te imaginas eso? Tomarte un vaso de agua de mar. ¿Qué pasaría? Lo más probable es que mueras. Si no te hidratas, vas a morir rápidamente. Porque no solamente las células de todas tus extremidades, las zonas gastrointestinal, todas ellas van a salir, van a soltar el agua que tienen para eliminar esa concentración increíblemente grande de sales disueltas, cloruro de sodio que tiene el agua del mar. Sino que también tus células cerebrales pueden salir también, pueden perder el agua, y ahí viene el problema, las neuronas. Es que esa señal es tan alta de alarma que te puede causar un desmayo y consecuentemente la muerte. Por eso que las personas que han estado a punto de ahogarse en el mar han tenido que botar agua sí o sí. Y si no, tienen que hidratarlas rápidamente para evitar este problema muy serio. Porque inmediatamente el cuerpo reacciona a la concentración de sales
disuelta tan grande que tiene un vaso de agua de mar, que tiene que perder agua necesariamente. Entonces te deshidratas y mueres deshidratado. No en ese momento, obviamente, pero vas a sufrir si no te hidratas. Entonces tienes que hidratarte rápidamente. Si no, vas a pasarla mal y puedes perder el conocimiento. No es que llega un momento en que si no te llegas a hidratar, ya tus células cerebrales también pueden perder agua. Y eso sería gravísimo. ¿Es todo eso a través de qué? ¿A través de qué? A través de membrana. ¿Estamos claros? Me gustaría que mediten sobre esto, la verdad es muy interesante. No, el tiempo no nos da para hablar de todo, pero la verdad que es muy interesante estos casos que estoy tocando, que los he palpado, los he visto a nivel profesional, todo sea con membranas naturales normales, ¿no? Pero bueno, sucede. Ahora vamos a ingresar al fenómeno práctico, en realidad al fenómeno que ya nos toca en sí, que es el fenómeno de la osmosis inversa, ¿no? En sí la osmosis inversa, pues, es un fenómeno ya inventado por el hombre. Si volvemos a la página anterior, acá hay dos procesos, ¿no? El proceso normal y el proceso de osmosis invertida. Realmente en el proceso de osmosis invertida, ya no se da de forma natural, porque normalmente no vas a conseguir en la naturaleza unas fuentes de agua que no tengan elementos disueltos. Eso es muy raro, porque el agua, ustedes saben que es el mayor disolvente que existe. Lo que vamos a encontrar en la naturaleza son pozos salobres o medianamente salobres, aguas duras, salinas, etcétera, que con alta concentración de elementos disueltos. Entonces, lo que se va a hacer es poner una membrana y aplicar presión a la solución concentrada y de esta forma, pasar el agua a través de la membrana, como indica este dibujo, como indica este diagrama, a través de la membrana y produciendo una solución diluida. En su mayor parte libre de elementos disueltos. Entonces, ¿en qué se diferencia la osmosis directa de la osmosis inversa? La aplicación de presión a un lado de la membrana. Esa es la explicación más directa, más entendible. Porque este tratamiento que es avanzado ya, se va complicando cada vez más, ¿no? Porque ya tiene varias variables, varias cosas que ya se tiene que entender mejor, necesita más tiempo para hacerlo entender, pero que es importante. Entonces, si seguimos avanzando, vemos el fenómeno de la osmosis inversa como tal, ¿no? Decimos que es un proceso creado por el hombre para purificar fluidos concentrados en elementos disueltos o de alta conductividad. Acá quiero hacer un apunte y mencionar algo fundamental. Cuando me refiero a fluidos concentrados, me refiero a fluidos concentrados en elementos disueltos. Normalmente, elementos disueltos de naturaleza iónica, como ion o cation, como anión o cation. No me estoy refiriendo a elementos disueltos de naturaleza apolar, por ejemplo, como los azúcares, como los compuestos orgánicos, que también se pueden disolver, pero que no conducen a la conductividad. Aquí estamos hablando de elementos disueltos que conducen a la conductividad. Por ejemplo, cuando nosotros disolvemos cloruro de sodio en agua y pasamos una corriente eléctrica, pues, y tenemos una lamparita, se va a encender. ¿Por qué? Porque está cualquier cosa conduciendo electrones. Los electrolitos se disuelven y conducen la electricidad. Pero si a ese mismo vaso lo llenamos con azúcar, no produce nada. ¿Por qué? Porque el azúcar es un compuesto orgánico y un compuesto orgánico apolar, por lo tanto no va a producir conductividad. Eso quiero que lo tengamos muy claro, ¿sí? Soluciones acuosas, pero con solutos orgánicos, no es el tema de aquí, es el tema de otro tipo de membrana, ¿sí? El tipo de membrana de ultrafiltración, que veremos en otras sesiones. Ahora no. Ahora estamos viendo los fluidos netamente salobres, pero con alta conductividad, pero con elementos disueltos de naturaleza iónica, ¿sí? Aplicaciones de la osmosis inversa son varias, obviamente.
Tenemos la potabilización de aguas de pozos salobres, lo hemos mencionado, y la desalinización del agua mar, que es una aplicación importantísima en grado extremo. ¿Sí? El agua de mar realmente es una fuente inagotable de agua para el ser humano. El ser humano en contadas ocasiones lo aprovecha. O se guarda la tecnología para él solo, o no difunde la tecnología de membranas a las zonas más necesitadas para que tengamos agua potable sin restricción alguna al pasar por una membrana de osmosis. ¿Se dan cuenta de la ventaja? Si solamente aquí en el norte del país todavía tenemos ahora, al 2021, zonas que tienen solamente agua potable 1 hora, 2 horas al día. ¿Se imaginan la ventaja de esto? Y que paradójicamente están frente al mar, pero no pueden usar el agua al mar. O sea, no es que no puedan, sino no tienen la disposición, no tienen los elementos y obviamente el dinero para poder invertir en una desalinizadora de agua. No hay apoyo, no tienen pues, mayor cobertura y están esperando que llegue pues, las aguas de las redes o que tengan conexión de potable, cosa que cuesta mucho dinero y depende siempre de las aguas superficiales, que como hemos mencionado antes son estacionales. ¿Se dan cuenta? Entonces no puede ser que una ciudad se muera de sed teniendo el mar al frente. Esa es una utopía. Pero sucede, señores, sucede. En Piura sucede, se mueren de sed. Tienen el mar al frente. Talara lo mismo, Paita lo mismo. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Entonces, ustedes saben que en Europa, uno de los países que mayor dependencia tiene del agua de mar es España. España tiene casi todas sus costas llenas de plantas desalinizadoras, señores. Ellos no dependen del agua de río. Ellos no conocen el agua de río. Ellos todo lo toman del mar. Y aquí realmente en este país estamos en pañales. Realmente en pañales. Todos dependemos hasta ahora, acá en el Lima, por ejemplo, de una de las fuentes más contaminadas que existe, que es el río Lima. Y si algo pasa, pues nos quedamos sin agua. Así de sencillo. ¿Mm? ¿Es lo grave que es esto? La tecnología existe, lo que no existe es la voluntad de hacerlo. Y seguimos dependiendo hasta ahora de fuentes, de deshielos, de ríos. Ahora, antes decían, no, sí, pues que si los deshielos se acaban, sacar el agua. No, señor, el agua no se va a acabar. El agua tratada quizás llegue a disminuir, porque no le da la gana de invertir. Pero el agua, como tal, salina o no, va a estar ahí. Así que eso no va a ser. ¿Usted no tienen idea cuántos millones de años tiene el mar que está frente a nosotros? ¿Y se ha acabado? No, pues. Nosotros vamos a morir y el mar seguirá ahí con toda seguridad. Es un tema social también esto, importante de mencionarlo, porque la verdad, todos somos profesionales y tenemos el derecho a saberlo, pero es una realidad. Consigamos que el tiempo no nos da. Aplicaciones de la osmosis inversa. Bueno, la osmosis inversa tiene muchas aplicaciones. Hemos hablado de plantas de fuerza, donde sustituye a los ablandadores, porque la osmosis inversa es más óptima que un ablandador. Hoy vamos a explicar por qué en plantas de fuerza 2, en la aplicación neta de planta de fuerza, en otra sesión. Torre de enfriamiento es lo mismo, se puede usar como agua de reposición y evidentemente agua de proceso. Hay procesos determinados que requieren cierta conductividad. Por ejemplo, para acabados de fibras textiles, para acabados o para productos terminados en leche, no sé, hay miles de aplicaciones. Entonces, ¿qué te pide
¿Qué te pide el usuario final? Que el agua producto tenga cierta conductividad para usos en tal cosa, para usos en, que le digo, en fabricación de soluciones, perdón, en preparación de soluciones especiales, qué sé yo, pero pinturas, qué sé yo. ¿No es cierto que el agua de procesos necesita normalmente una conductividad específica que el fabricante te tiene que especificar para tú llegar a ese valor? Lo demás ya no te interesa. Tú tienes que llegar a ese valor partiendo de dónde? Partiendo de una fuente de agua, de la que tenga. ¿Sí? De la que tenga. Esa es tu habilidad ya, que pueden requerir o no la osmosis inversa. Pero eso ya tú con la práctica lo vas aprendiendo y vas seleccionando y te conviertes en un diseñador de equipos de tratamiento de agua. Insisto, y nuevamente lo voy a repetir, creo que esto lo voy a repetir hasta cansarme. La osmosis inversa no es la solución a todo. Solo en el caso que tengas aguas salobres con cloruros y con sodio alto, ahí es factible. Pero si digamos, la calidad de salobre de un pozo, por ejemplo, no es por cloruros, ni es por sodio, sino por calcio, por sulfatos, por sílice, por otros elementos, cuidado, ahí no se usa osmosis, ¿eh? Porque esos elementos pueden causar mucho daño a la membrana, una vez que pasan, ¿qué? La capa límite, ¿sí? Después vamos a aplicar eso. Bueno, obviamente la potabilización de agua de mar ya hemos explicado, agua potable para consumo humano, evidentemente el agua potable para lo que estábamos hablando, ¿no? Eso es innegable que es sí o sí. Vapor para centrales térmicas, obvio. El vapor tiene que ser de excelente calidad para una central térmica, sobre todo cuando tienen ciclo combinado. Cuando hablemos de centrales térmicas vamos a ser más específicos aquí, para no nos da el tiempo. Bueno, ¿cómo funciona? Es muy simple. El agua de pozos salobres se bombea a un tanque de almacenamiento. El usuario final tiene que tener un tanque de almacenamiento, pues que le digo, de 15, 25, 30 metros cúbicos, no sé, 50, no sé, eso tú lo calculas ya, pues tienes que calcular un tiempo de residencia. Y seguidamente se bombea a la planta de osmosis inversa. La eliminación promedio de elementos disueltos es del 98%. No tiene que ser el 98% siempre, puede ser 99% a veces, depende del tipo de membrana, si es de muy alta radiación, o 96% si es de baja presión. Pero los rangos están por ahí. Aquí vemos un diagrama interesante que lo saqué, lo busqué para ponerlo aquí donde es más entendible. En cualquier dibujo vamos a ver un sistema de osmosis representado en forma de un rectángulo con una diagonal al medio. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver más que nada los flujos. Yo alimento 100 y voy a tener 75 de permeado y 25 de rechazo. Nunca voy a alimentar 100 y voy a tener 100 acá de permeado, nunca. Eso es imposible, eso no se da. En la membrana osmótica no se da. En la nanofiltración tampoco, en la ultrafiltración tampoco. No hay membrana selectivamente permeable que te ingrese 100 y te produzca 100. Eso no existe. Siempre va a producir un porcentaje alto, sí, eso se espera, de permeado y la menor corriente de rechazo. Ese rechazo, hemos dicho anteriormente, ese rechazo contiene todos los elementos disueltos que han sido, entre comillas, y valga la redundancia, rechazados por la membrana osmótica. Porque el permeado, recordemos que sale sin elementos disueltos. Cuidado que acá no estoy hablando de sales, ¿eh? Estoy hablando de elementos disueltos. La sal se entiende que no se ha formado, porque no es que se forme la sal me incrusta toda la membrana. No. En el permeado, ¿qué obtenemos? Si entramos con un TDS de 5000, en el permeado podemos obtener un TDS quizás menor a 200 o a 250 ppm. Todo es en ppm. Y si queremos potabilizar, pues tenemos que ver que ese permeado me cumpla con las reglas de la Organización Mundial de la Salud en calidad de agua de permeado, de potable. Que lo que me exige es que
Por ejemplo, para potabilización, que el microcloruro esté menor a 250, el sodio menor a 200. Definitivamente en aguas de pozos salubres se va a lograr. Pero aquí, en el caso de aguas industriales, con un permeado de 250, todavía tengo que yo verificar si cumplo con los requerimientos del usuario. De repente se compraron una planta de fuerza con calderos que requieren un permeado con una conductividad o un TDS menor a 10. Entonces, si tengo acá 5.000, 6.000, 7.000 de ingreso, no sé, puede que llegue a 200, 150, pero no me alcanza. Entonces probablemente voy a necesitar otra etapa donde alimente el permeado a una segunda osmosis. ¿Sí? Y así sustantivamente, pero yo creo que máximo 2 etapas, de 3 etapas no es aconsejable por el costo. Por el costo y por la aplicación también. Y si vemos la corriente de rechazo, pues se rechaza en forma óptima el 25% y 75% de permeado en función al agua alimentación. ¿No de acuerdo? En función al agua alimentación. Ojo con eso, ¿eh? Ahora, mejor lo digo ahora que después. En agua de mar esto no se cumple. En la desalinización de agua de mar por osmosis inversa, y ahora voy a explicar cuando toque agua de mar, no sé si hoy día, pero en su momento lo haré, no puedo lograr un permeado mayor al 50%. Normalmente el rechazo va a estar en 50 o más. Normalmente el rechazo va a estar al 60%. Y el permeado en 40%. Es decir, la única excepción a esta regla es que en agua de mar no puedo sacarle más permeado de lo que yo quisiera. Yo después le voy a explicar por qué. Hay una razón fundamental. De que, por ejemplo, un sistema de osmosis reversa, ahí lo tenemos. Qué bonito, ¿no? Para agua salobre, si bien es cierto, puede ser físicamente similar a un sistema de osmosis inversa para agua de mar, no son iguales. ¿Sí? No son iguales. Lo voy a explicar por qué. Acá tengo una foto muy simpática donde tenemos un equipo de osmosis inversa normal. De acuerdo a lo que yo veo, este debe ser para una producción de quizás 20 metros cúbicos por hora de permeado. El agua ingresa por este tubito. Tienen acá, hay un tubo de PVC, 0,80. Acá tenemos un pesostato. Ingresa el agua, pasa por un filtro fino de 5 micras. Este filtro fino de 5 micras normalmente viene en PVC, perdón, en FRP, o viene en acero inoxidable. Normalmente el acero inoxidable, si el agua no es salobre, no es muy salobre, 304, pero si es muy salobre, este housing tiene que venir en 316L sí o sí. La clase de material acero inoxidable 316L. Para agua de mar, estos housings vienen en fibra de vidrio reforzada. ¿Sí? Muy simpático el housing este. Luego se filtra, acá tiene cartuchos de 5 micrones. Cartuchos parecidos a la membrana, pero más delgaditos, más bajitos, y que tienen 40 pulgadas de diámetro, bueno, 40 pulgadas de largo, o de repente 20 pulgadas de largo, con un diámetro de 2.5 siempre. Pero son cartuchos, no son membranas, son cartuchos de filtración gruesa. O sea, no es de hiperfiltración, es una filtración relativamente gruesa que evitan de que la bomba de alta presión a la que yo estoy mirando acá en este momento, ¿sí? En esta bomba de alta presión tenga algún problema de erosión porque se ha pasado algo. Este es un filtro de seguridad, vamos a decirlo así. Acá, obviamente, no está enfocado, pero acá tiene que haber una bomba de baja. Una bomba de baja presión que normalmente es una potencia, la cuarta parte de la potencia de la bomba de alta vertical que tenemos aquí. Es decir, para este caso, yo le calculo una bomba de alta presión de 25 caballos. Por ende, la bomba de baja debe estar más o menos en el rango
de 5 HP, de 5 a 6 HP. Pero no es bomba de alta presión porque trabaja 40 libras. En cambio, esta bomba de alta presión de aquí, puede trabajar a 180 libras, 200 libras. ¿Por qué? Porque tiene que hacer, ¿qué cosa? Presión para que el agua pase a través de todas las membranas, ¿no? Y tengamos colección de agua producto ya a la salida, ¿no? Acá no se ve bien esto, cómo está el lado de la salida, pero todos estos tubos me producen, cada tubo me produce un permeado y va directamente al agua producto. No sé si está la corriente permeada o de rechazo, no se ve bien. Pero a modo de concepto, ese es el concepto. Este panelcito que ven acá medio simpaticón es el panel de control donde lleva un HMI. Es un HMI, la interfaz hombre-máquina, donde aparecen las variables conductividad, pH, conductividad del agua ingreso, conductividad del agua producto. Pero es que aquí no veo los flujómetros, creo que acá están los flujómetros, donde te miden el caudal de permeado, el caudal de concentrado y el caudal de alimentación. Es que no está muy clara esta imagen. Pero lo que quiero que tienen es el concepto. Miren, esto es una planta, como les digo, quizás puede ser entre 20 por hora, 25 por hora como máximo. No creo que sea para más. Me refiero a metros cúbicos por hora. Yo cuando hablo de osmosis, siempre hablo de metros cúbicos por hora. Muy rara vez en galones por minuto. También puede ser en galones por minuto. Pero en osmosis no se utiliza metros cúbicos por día, ni litros por segundo, no. Las unidades estándares son metros cúbicos por hora o, si le parece más cómodo, galones por minuto. Yo personalmente no trabajo en galones por minuto, yo trabajo en metros cúbicos por hora. Para mí es más simpático, es más entendible en mi cerebro. Bueno, hablemos de los componentes. Como hemos estado mencionando, vemos la bomba de alta presión, ya la vieron, ¿no? La bomba de alta presión que está aquí, este monstruito vertical, simpático. Acá vemos la bomba, ¿no? Esta parte niquelado, el signo oxidable, que puede ser en bomba de alta presión para agua de mar. Toda esta bomba ya no es vertical, sino es horizontal, está echada. Y la bomba que ustedes ven acá, esta parte de inox, que es aquí 304 para agua salobre, en bombas para agua de mar, ya no es ni 304 ni 316. ¿Sí? Ese material es duplex 2205, que es un acero inoxidable súper inoxidable para agua de mar. Costosísimo, es carísimo. Imagínense, cada bomba, para un equipo de 8 metros cúbicos por hora de agua de mar, una bomba horizontal echada con el motor KSB o Aldor o de repente Fedco, motor de la bomba, puede ser una KSB, el motor. Esa bomba no baja $25,000. ¿Se imagina? O sea, ahí hay que ver costos también, obviamente. Pero en agua de mar el costo operativo se paga solo. No estamos en el tema. Vamos a seguir avanzando. Vemos la bomba de alta presión, los portamembranas, los azules que han visto esos tres, acá son portamembranas que pueden trabajar para agua salobre a 300 libras de presión, para agua, digamos, medianamente salobre a 450. Evidentemente los portamembranas a 450, los azules, portamembranas, a 450 libras tienen un trabajo, digamos, de mayor resistencia, un material de mayor resistencia, y por lo tanto son más costosos. Un portamembrana para membrana 8 para 6 membranas, en cada portamembrana azul van 6 membranas dentro. En casos excepcionales pueden ir 7, normalmente van 6, o pueden ir menos, de acuerdo al arreglo. Van conectadas así en serie, todas en serie, y todas te producen un permeado que sale. Pues bien, estos portamembranas no son todos iguales. O sea, para una sola planta de osmosis, como en este caso, sí todos son iguales. En este caso de 300 libras de presión. Pues puede ser que el agua sea tan salobre o medianamente salobre, ya que tiene más de 4.000 partes por millón en sólido disuelto,
donde ya no sea tan simpático, no sea tan seguro poner portamembranas de 300 libras. Entonces vamos al siguiente modelo, que son portamembranas de 450 libras de presión, que aguantan 450 libras de presión. Por lo tanto, son más costosos. Y ya para aguas muy salobres, me refiero a aguas que tienen, digamos, una salinidad de 10.000 partes por millón, se recomiendan los portamembranas de 600 libras. Son más costosos que los primeros, obviamente, y más que los segundos. Y para aguas de mar, ¿sí? Los portamembranas definitivamente van a ser de 1.000 libras para arriba. 1.000 libras, 1.200 libras. Todavía no he explicado por qué, ya lo explicaré. Bueno, tenemos las membranas osmóticas, las que vimos aquí, ¿no? Esta es la membrana, que son 6 en cada portamembrana, ¿no? Que pueden ser de 4x40 o de 8x40, ya lo hemos dicho. El cuadro de control, lo hemos visto, puede ser un PLC, un controlador lógico programable o un microprocesador que me controle toda la producción y me mida el permeado, me mida la corriente de permeado, me mida la corriente de rechazo, me mida la corriente de alimentación. Incluso puedo hacer que mida caudales en el HMI, o sea, la interfaz de una máquina, y que pueda comandarse, puede tener un variador de velocidad también, para que me gradúe la velocidad de la bomba de alta presión. Y todas esas señales dentro del PLC, de repente un PID, para que yo lo pueda visualizar y ver, pues, un PID es un diagrama de instrumentación y proceso, y yo pueda ver, pues, todo el procesamiento, cómo se está dando, ¿no? Me basta ver la pantalla sin ver el equipo. Incluso esa pantalla se puede ver en SCADA para lectura remota. Y no tengo que ir a la planta, que puede estar a 2 kilómetros de mi oficina. Y simplemente lo veo ahí. Veo el PLC y veo el HMI dentro del PLC. Veo lo que está pasando. Cuánto me está produciendo, qué calidad me está produciendo en conductividad, microcent por centímetro. Realmente hay operaciones bastante exigentes que no permiten que el agua producto pase de una cierta conductividad, sobre todo para proceso. Entonces, el operador, el ingeniero operador, el ingeniero programador, el ingeniero encargado, el supervisor, tiene que estar mirando eso constantemente. Entonces, lo mejor es llevar la señal a un SCADA. Y por eso, señores, es plata, eso no es barato, eso cuesta. No, pero ¿qué quiere Celeste que le cueste? Yo siempre lo he dicho. Pero la misión de ustedes acabó ya con el suministro del equipo. Si el señor quiere leer la lectura del PLC en su pantalla, pues es cosa de él, ya se le lleva la señal, eso ya sale de nuestro alcance. Eso tiene que hacerlo un ingeniero electrónico con su personal que sepan de todo esto, ¿no? Bueno, tenemos las tuberías de alta presión, que pueden ser en acero 316, sí, o dúplex. En el caso de agua de mar son dúplex necesariamente. Y de baja presión, las tuberías de baja presión, las que conducen el permeado, conducen la corriente de rechazo, son de baja presión, ¿no? Las de alta presión, que son las tuberías que están en la planta de osmosis, no son normalmente a la salida de la bomba de alta, que tiene que aguantar la presión, pues. Una de PVC pues no te va a aguantar 180, 200, 220 libras, 250 libras, pues va a volar. En cambio, una duplex sí te aguanta esas presiones. Bueno, la instrumentación, obviamente, ¿no? Tiene que haber una instrumentación de todo tipo: transmisores de presión, transmisores de flujo, transmisores de conductividad, transmisores de pH. Y todos esos instrumentos van a un PID. Entonces, en el PID, que es un diagrama muy, muy, muy práctico, bueno, hay que saber hacerlo, está toda la operatividad de la planta, ¿no? El PID en realidad es el instrumento básico que va ya a un proyectista para que te haga el HMI, a un electrónico, y para que ponga toda la corriente del proceso, el diagrama del proceso en el HMI y se pueda visualizar. Tenemos también el perfil de 5 micrones, que ya hemos conversado sobre él. Puede ser el casco o el housing, puede ser en acero inoxidable 304 para aguas salobres,
Han habido problemas. Han habido problemas. Normalmente se estila que el 5 micras sea, pues, en fibra de vidrio, ¿no? Pero hasta ahora lo recomiendan en 304 cuando son aguas medianamente salobres. Y yo ya tenía más de un problema con eso. Porque a veces el cloruro pasa de 600. Y si pasa de 600 partes por millón, el cloruro, como viene el agua cruda, todavía no pasó por la membrana, lo puede corroer. Pero ya, pues entonces, para eso uno es ingeniero, ¿no? Pues no le dice, entendieron el tema. Porque tú como ingeniero tienes que saber más que el que está, más que tu comprador, más que el que está interesado en el equipo. Ok, el equipo tiene muchas ventajas, pero también tiene que darle estas cosas. Tiene que decirle, oye, por si acaso puede pasar esto. Ese housing no es barato, ese housing vale como 2.000 a $3.000. Entonces tienes que decirle, mira, yo te recomiendo este aquí, este no sé, tienes cloruros en el agua, mejor utiliza el T16. No, el T16 te puede costar $4.000. Pero y el otro, el de 304 te va a valer pues 1.500 o $1.000. No, dame de 1.500. No, no es una buena solución. En este curso no tenemos el alcance de corrosión, me gustaría evitarlo. Pero, porque la corrosión es rápida, el cloruro es muy rápida. Y sin darte cuenta, el cloruro que está presente en el agua cruda, que no ha pasado todavía por la osmosis, empieza a causar picadura en toda la estructura del housing. Y te lo manda a freír monos en menos de un año. Menos de un año. Se hace hueco por abajo. ¿Se dan cuenta? Porque, aunque no lo crean, el acero inoxidable de 304 se corroe. Yo lo he visto. A mí no me lo han contado, yo lo he visto. Y he tenido más de un problema con un fabricante en Estados Unidos sobre esto. Pero bueno, ya es una decisión del usuario. El tema está en que usted se lo explique. Si no se lo explica, ¿cómo lo vas a ver? Pero si tú le explicas, mira, este housing vale esto y este housing vale esto. Usted tiene cloruros, 500 partes. Cuidado, el agua cruda. Cuidado, porque el agua acuérdense que todavía no pasa por la osmosis. O sea, el agua cruda que va a chocar va a ingresar al prefiltro de 5 micras. ¿Sí? Todavía tiene cloruros, todavía no ha pasado por la membrana. Entonces, puede tener más de un problema serio ahí. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, algo muy simple, el dosificador es una solución antiincrustante para evitar que, su nombre lo dice, ¿no?, se forme la sal en la capa límite. Es decir, ¿qué hace un producto antiincrustante? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es mantener tanto el catión calcio como el anión bicarbonato como el anión sulfato en solución. ¿Qué quiero decir con esto? De que en la capa límite, a la presión de trabajo máxima, evita que se forme la sal. Por eso cuando a mí me dicen, no, que la osmosis inversa es para eliminar sales, yo lo quedo mirando. Sales. Sales. Señor, si la sal se formó, ya no hay forma de eliminarla. La membrana no la va a eliminar. Al contrario, la sal formada va a eliminar a la membrana. ¿Se dan cuenta el término? El antiincrustante es justamente para eso. Para evitar que cosa, que la sal se forme. Una vez que se forme la sal a la presión de trabajo, con toda seguridad va a incrustar la membrana. Y rápidamente. Entonces, ¿cómo detecta la incrustación? Se baja la productividad. Si tú adquiriste un equipo de osmosis reversa para 10 metros cúbicos por hora, a los 2 meses va a estar produciendo 5. Al tercer mes, 4, 3, hasta que llega a 1. Te van a llamar corriendo. Te van a decir, ¿qué pasa, señor? Usted me ha estafado. No, señor, no le ha estafado a usted. Lo que pasa es que el equipo de osmosis no le han puesto el antiincrustante. ¿Y de todo qué cosa? Incrustando la membrana. ¿Pero por qué no me avisó? Bueno, ha sido error mío y error de usted, luego tenemos la culpa. He tenido que poner el antiincrustante. Y es un simple dosificador antiincrustante que va antes de que el agua ingrese a la bomba de alta presión. El antiincrustante es una solución concentrada que adicionas un poco, de acuerdo a una graduación previa, a un tanque de 100 litros,
con agua desmineralizada, le agregas un poco de antiincrustante, lo preparas, lo chocolateas y dosificas dentro. Ya está. De esa forma, no vas a tener incrustación jamás en tu membrana, salvo que tengas un mal diseño. Si tienes un mal diseño, pues ahí sí vas a tener problemas serios. Porque con antiincrustante no se arregla todo, ¿eh? El antiincrustante hasta cierto límite. Y cuidado que es un consumible que tiene su costo, no es barato. Entonces también se te puede estar yendo agua por el caño. El dinero se puede estar yendo por el caño. Porque como los diseños, a pesar de que tengas antiincrustante, no te vas a salvar de la incrustación, señor. Yo lo he visto. Le ponen, el usuario gasta infinidad de dinero en antiincrustantes y el problema no se soluciona porque ya fue un mal diseño de un inicio. Más, yo le he dicho, con esta agua, no señor, con esta agua yo no recomiendo osmosis. No, pero a mí me dijeron, no, a ti te dijeron una cosa, pero la realidad es otra. No, pero entonces a mí me dijeron que la osmosis iba a eliminar todo. No, señor, estás equivocado. Eso no existe. Estamos claros. Vamos a explicar eso después. Bueno, pre y post tratamiento, obvio. El pretratamiento tiene que haber definitivamente una filtración previa en filtros grandes industriales, como hemos explicado la clase pasada. Vamos a ir con un prefiltro de 10 micras. Si el flujo es muy grande, pues filtros en paralelo de 36 pulgadas de diámetro, 41 pulgadas de diámetro. Y también el post tratamiento, sobre todo el post tratamiento, ¿para qué? Para acondicionar el pH. Eso es muy importante porque la membrana de osmosis no es selectiva y te va a barrer al 98 o 97 o 96% casi todos los iones disueltos. Digo casi todos, porque hay uno que no lo toca. Pero al que toca, en este caso la sílice. Sí, a mí la toca, pero hay muy pocos que no tocan. El caso del boro, por ejemplo, no lo toca muy bajo. Pero los demás sí. Y uno de los que elimina en un 90 y tantos por ciento es justamente el anión bicarbonato, que es el que causa, el que da el pH al fluido. Entonces te lo baja en 2 unidades en el permeado. ¿Estamos claros? Entonces, si está en 7 o en 7.5, el agua de ingreso, en el permeado puedes tenerlo en 5.5, sobre todo cuando estás haciendo osmosis directa, sin mezcla. ¿Cómo arreglamos eso? Con post-tratamiento. O le ponemos a la salida un contacto con un filtro de calcio, que yo no soy partícipe de ello, me ha causado problemas. O si no, lo más sensato es una dosificación de elementos disueltos, como por ejemplo bicarbonato. Ahí sí, con un tiempo de contacto determinado, puedo darle la seguridad de que el agua va a regresar a su pH normal. El agua producto, que es permeado. ¿Sí? Ok. Y vamos avanzando. Mira, acá tenemos la foto muy bonita, ¿no? Interesante la foto. Una planta industrial que te parece de leche. Una planta de osmosis, ¿no? Con sus prefiltros, ¿no? En acero inoxidable. ¿Se dan cuenta? Bomba de alta presión, vertical, skid, dosificadores. Chévere. Va a cierto proceso, pues no sé cuál. Esto parece una planta lechera, no sé en qué país. Acá tenemos los portamembranas, ¿se dan cuenta? Son los blancos. 1, 2, 3, 4, 5, se pueden ver. La bomba de alta presión. Los prefiltros, 1, 2, 3, 4. Estos son filtros en acero, chatos, no me gustan. Y el skid de soporte en la planta de osmosis y sus dosificadores. No se pueden más, lamentablemente. Pero es una aplicación en planta de leche, ¿no? Para cierta aplicación de producto terminado o cierta calidad que requiera la leche, no sé. Hagamos una más bonita, ¿eh? Esta es una foto más bonita. Me parece que esta es una pesquera. Tiene para planta de fuerza. Ahora podemos ver el panel de control, el skid azul, que soporta la planta de osmosis. El filtro de 5 micras, en acero inoxidable 316. ¿Se dan cuenta cómo brilla? Este ya es 316 ya. Este no se oxida.
la bomba de alta presión. Me parece que no es la bomba del SIP. El SIP es una bomba de este tanque blanco que ven aquí. Es un tanque que contiene permeado para la operación de lavado. Cuando se tenga que lavar la membrana de osmosis, las membranas, se utiliza este tanque y esta bomba. Aquí no se ve la bomba de alta presión, por lo menos yo no la veo. No, no está, debe estar atrás. Esta bombita con motor negro, vertical que ven aquí, me parece que es la bomba que conecta a este tanque blanco cuando se haga el proceso de lavado de membrana. Donde la planta para la productividad se juntan unas mangueras, se ingresa a cada housing, 1, 2, 3, son 3 housing largos acá, y empieza a lavarse la membrana con soluciones ácidas y básicas. Interesante, ¿no? A ver, ponerle control simpático, su alarma, los flujómetros, y todo el tema de la instrumentación acá. Bueno, ahora tenemos poco tiempo, vamos a pasar al último punto, que es el proceso de nanofiltración. Así como la osmosis, ¿sí? Que, vuelvo a repetir, la osmosis inversa es un proceso que trabaja en el rango de la 10 milésima de micra y es exclusivamente, yo diría que únicamente, para soluciones concentradas en cloruro de sodio, es decir, aguas salobres, aguas muy salobres, pero cloruro de sodio. También tenemos el tratamiento de agua por membranas de nanofiltración. Son exactamente iguales físicamente a la membrana de osmosis. Lo mismo, ¿sí? Pero acá tenemos una ventaja. O no, acá tenemos una diferencia, perdón. Ventaja no, diferencia. Tenemos una diferencia fundamental, y es que la membrana de nanofiltración no trabaja en el rango iónico, propiamente dicho, o sea, en la 10 milésima de micra, sino que trabaja en la milésima de micra. Es decir, rechaza los elementos divalentes, a partir de los elementos divalentes. Calcio, magnesio, sulfatos, pero el sodio y el cloruro no son rechazados, o son rechazados en forma muy vaga. Por lo tanto, una operación de nanofiltración no se puede considerar para desalinización. No se puede considerar para eliminación de elementos disueltos que causan la salinidad del agua. No, eso sería un error garrafal. La operación de nanofiltración es netamente una operación para eliminar cationes positivos a partir del rango diatómico. Por eso le dicen que es el proceso de ablandamiento por membrana. Ablandamiento por membrana. ¿Por qué? Porque en forma avanzada usas un sistema similar a la osmosis inversa, de esa misma arquitectura, de ese mismo tipo, pero para desendurecer, ya no para desalar. Vas a tener, como no trabajas en el rango iónico, evidentemente la nanofiltración es más óptima en el sentido de que consume menos energía. Porque la bomba de alta presión ya no presiona a presiones tan elevadas. Ya no trabaja, por ejemplo, si para un fluido trabajaba pues, a 180 libras, la nanofiltración trabajaba pues, a 120, 100, quizá menos. Por lo tanto, no te consume tanta energía eléctrica como la otra. Pero, insisto, la aplicación es para ablandamiento o eliminación de metales divalentes. No es para otra aplicación. Eso quiero que quede muy claro. Tú no puedes desalar con una nanofiltración, no puedes. No te va a dar. ¿Por qué? Porque el anión cloruro y el catión sodio van a pasar por la membrana como pero por su casa. No van a ser rechazados. ¿Por qué? Porque estás en la milésima de micra. Y el rango iónico no trabaja en ese rango.
podemos ver, ¿no? Un diagrama donde te dicen en qué lado está la nanofiltración. Está por aquí, ¿no? Por aquí. Divalent, disol, calcio, fierro, manganeso. Aquí. Este es el rango de la nanofiltración. Aquí está dando la osmosis inversa. Por lo tanto, es una filtración menos fina, más gruesa que la osmosis inversa. ¿De acuerdo? Acá lo mismo. Tenemos el mismo tipo de membrana. Exactamente lo mismo, pero a menor presión. ¿Sí? Una membrana de nano. ¿De acuerdo? No hay que confundirse. O sea, de hecho aquí nosotros podemos recomendar, si el usuario tiene capital, si el usuario realmente es consciente de que con una nanofiltración por una operación de teñido, donde necesariamente tiene que bajar dureza a cero y le sale muy costoso ese mismo proceso, un proceso de ablandamiento convencional de resinas, la nanofiltración es la solución. Si bien es cierto, la nanofiltración tiene una inversión inicial mayor a largo plazo, incluso que un equipo de osmosis de la misma capacidad, pero se paga solo. ¿Por qué? Porque no tiene consumibles. No tienes que tener sacos de sal de regeneración, como en el caso del ablandamiento. ¿Sí? Tienes una calidad de agua mucho más constante. Trabaja automáticamente las 24 horas del día. Es cierto, tienes una corriente de rechazo, pero no tienes regenerantes, como si lo tiene el sistema de ablandamiento en sí. Esa es una de las ventajas. ¿Mm? En otras palabras, es independiente de un operador. No tiene que tener un operador atrás de ella. O sea, en una tintorería, por ejemplo, te garantiza que te va a contener el agua con 0 ppm de dureza. El ablandador, yo te diría que no. El ablandador por resinas, yo te diría que tendría que tener mucho control para que suceda eso. Que a ti se te pase en un ablandador de resinas, ¿sí? Convencional, regenerar o inyectarle la solución regenerante, pero la vas a pasar mal. Porque ahí, cuando te olvidas, en un ablandador, ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, lo hemos conversado. Cuando tú en un ablandador de resinas, te olvidaste de poner la solución regenerante. Porque así sea el sistema automático, tiene que tener el regenerante listo para que el sistema, una vez que se accione, succione la salmuera. Pero ¿qué pasa cuando tú como operador te olvidaste de preparar la solución de salmuera? ¿Y qué va a succionar el ablandador convencional de resinas? Aire. No hay salmuera, no hay solución. Succiona aire y se para. Porque si no se malogra, se cavita. Se te paró la operación. Te olvidaste. Este es uno de los riesgos que una planta de ablandamiento por membrana, de nanofiltración, de sistema avanzado, no sucede, eso no sucede. ¿Por qué? Simple y llanamente porque la nanofiltración no tiene regenerantes. ¿Se dan cuenta de la ventaja? Esa es una de las ventajas más grandes que tiene. Aquí podemos ver una planta de nano. Igual, similar a una planta de osmosis. Pero tiene miren, la bomba de baja es más pequeña, ¿se dan cuenta? Tiene una menor presión. El motor tiene menor caballaje, por lo tanto es más pequeña para una misma producción de agua, para una misma cantidad de agua. Pero el motor, acá, la particularidad de esta imagen es que en una osmosis inversa, esta bomba tiene que ser más alta. ¿Por qué? Porque tiene mayor caballaje, obvio. Acá no, acá es más pequeña, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portamembranas de 8 por 40. Esta planta debe estar produciendo más o menos 50 a 60 metros cúbicos por hora. En el caso de la osmosis tenía que tener una bomba, un bombón, por lo menos de 45 HP.
jamás. Muy bien, acá para la nanofiltración tienes una bomba solamente de 15 caballos. Más o menos así. ¿Se dan cuenta? Ahora energía. Porque no presiona tanto como la osmosis. ¿Mm? Esa es una de las ventajas fundamentales. Ay, perdón. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta aquí. Me gustaría retroceder un ratito, explicar el tema de agua de mar, por qué es que necesitas en agua de mar. A ver, ¿dónde estamos? Ya. ¿Por qué tenemos que usar en agua de mar? Acá estamos hablando de portamembranas, ¿no? Acá, los portamembranas. Antes de terminar la sesión de hoy, quiero explicar esta parte. Evidentemente, ya hemos visto en osmosis inversa de que hay una fuente, hay algo que está disuelto en el agua que evita el que la pueda pasar a través de una membrana, ¿verdad? Y no son los elementos disueltos, los electrolitos están disueltos. ¿Ok? Pero evidentemente también la fuerza que yo necesito para vencer una masa de agua que tiene electrolitos y solo pasar a través de una membrana es diferente en todos los casos. Esa fuerza, esa presión que le da la bomba de alta presión es directamente proporcional a la concentración de electrolitos disueltos, es decir, a la conductividad. Pero estoy refiriendo a aniones y a cationes, ¿sí? Que son los que te dan la conductividad del agua disueltas. Pues bien, entonces se ha descubierto que cuanto mayor sea la concentración de elementos disueltos, mayor resistencia va a tener el fluido a fluir. A ese fenómeno se le conoce como presión osmótica. Entonces, se ha determinado que más o menos una relación de que en agua salobre la resistencia a fluir es cada 100 ppm de TS. Es decir, 100 ppm de TS te da más o menos una resistencia a la fluidez de un PSI. Más o menos es así. En este caso, 5000 ppm te da una resistencia más o menos de 50 libras que tienes que vencer. Pero en agua de mar, tú tienes ¿cuántos sólidos totales disueltos? Si lo mides en un laboratorio, vas a medir que el sólido total disuelto tiene entre 36.000 a 40.000 partes por millón. Por lo tanto, la mínima presión que tiene que vencer la bomba de alta de una vez a la hora para que pase de un lado al otro el agua del mar y se pueda potabilizar, mínimo son 360 libras, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién aguanta esa presión? ¿Quién la produce? La bomba de alta. ¿Pero quién la aguanta? La aguanta el portamembranas. Entonces, tú no puedes trabajar con un portamembranas que trabaje pues, a 300 libras, ¿no? Eso es una locura. A la primera que arrancas lo revienta, lo parte en dos. Tampoco puedes trabajar con un portamembranas correcto a 50, pues. Pasaste el límite mínimo, pero estás ahí en el límite. No. Ni el 600, no. Tienes que irte un portamembranas de por lo menos 1000 libras. Para que puedas tener un colchón de seguridad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se complica? ¿Se dan cuenta que aquí lo que tiene que ver es la presión osmótica del agua? Que es la que me dimensiona en realidad la potencia de mi bomba de alta presión para poder desalar el agua. Piénsenlo. Esa realmente es la razón. No hay otra. La presión osmótica del agua es la que te impide realmente potabilizar el agua del mar en forma económica. No te deja. Bueno, salvo que tengamos
Es algo que no nos cueste la energía. Es algo que tengamos un sistema de recuperación de energía que sí existe, obviamente. O es algo que tengamos la energía que no nos cueste, ¿no? En este caso energía solar. Con baterías solares, es una posibilidad. Eso se hace. Aquí, por lo menos en Perú, no lo tenemos desarrollado, pero sí en otros países lo hacen. Pero aún así, la idea es bajar obviamente la carga, el costo de procesamiento, que no debería en agua de mar irse más allá de $1 por metro cúbico. Ya pone $1.50 como máximo. Y esto, muy caro. Pero la tecnología sigue siendo rentable hoy por hoy, con mayor razón, porque ya hay sistemas de recuperación de energía, que no es tema de este curso. Es un tema un poco más complejo ya. Se tiene que dar un segundo curso, ni siquiera en el módulo de acá, porque no se va a entender bien. Sistema de recuperación de energía, que te puede bajar la carga de la bomba más del 50%. Y por lo tanto bajar tu consumo de energía. Y por lo tanto no dejar que el agua nos cueste tanto. El agua producto, en este caso el agua salinizada. Pero definitivamente, sea como fuere, nosotros pagaríamos por agua potabilizada de mar, pagaríamos menos de la mitad de lo que pagamos ahora. Definitivamente. ¿Por qué no se hace? Ya sabemos. Pero debería hacerse. En otros países, como les digo, España, todo. Yo conozco españoles que no saben de qué viene agua de mar, desalinizada. Pero es así. ¿O ustedes conocen algún río español famoso? No hay ningún río ya. Allá los ríos no existen, son muy poquitos. Y todos no tienen pendiente, ni caídas, ni tienen empresas del agua para tomarla y meterle cloro y soltártela. No. Ahí todos toman del mar, señores. Así que no me digan que esta tecnología no es una buena tecnología, sino que no es conocida, porque no la queremos conocer. Porque para nosotros un curso como este es un mundo. Y no, es algo muy sencillo, muy práctico. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, gracias hasta aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan muy bien, que tengan buenas noches. Hasta mañana.